Hola, buen día a todos. ¿Se escucha bien? Buen día a todos. ¿Se escucha bien? Nuevamente, buen día a todos. Hoy vamos a dar comienzo al proyecto de extensión universitaria que se denomina Manejo Clínico Terapéutico de Enfermedades Frecuentes de Transmisión Sexual en el primer nivel de atención. Les habla Cristian Sabalcauri, el profesor adjunto de la asignatura clínica dermatológica, y la charla de hoy va a estar a cargo de Guadalupe Auteberque, que es alumna de quinto año de nuestra facultad. La actividad va a constar de 5 clases. En la primera clase vamos a hablar de sífilis, si realmente continúa siendo la gran simuladora del siglo XXI. La segunda clase la vamos a dar el 13 de octubre, donde vamos a hablar del manejo clínico de un paciente, de la sospecha de un paciente con HIV en la atención primaria de la salud. La tercera clase va a ser el 20 de octubre con el manejo clínico del paciente con uretritis, infecciones por HPV y herpes genital. Y la cuarta clase va a ser de mitos y realidades de sífilis, actualidad en el tratamiento de el HIV y de sífilis, que se va a dar el 27 de octubre. Y en la última clase vamos a hablar de la actualización del tratamiento de las uretritis, enfermedades producidas por HPV y herpes. Y después vamos a hacer unos casos clínicos interactivos donde vamos a integrar los contenidos dados en las 4 charlas anteriores. Bueno, sin más, vamos a dar inicio a la charla. La clase de hoy es solamente de la parte clínica, así que por favor, cuando termine la clase, las preguntas que sean referidas al tema. Con respecto al diagnóstico y el tratamiento, lo vamos a tratar mucho más adelante. Sin más que decirle, le doy inicio y le doy la palabra a Guadalupe Auteberque. Bueno, muy buenos días a todos. Como ha mencionado el doctor, hoy vamos a empezar estas jornadas de las infecciones de transmisión sexual y nos vamos a preguntar si continúa realmente siendo la gran simuladora del siglo XXI, la sífilis. Bueno, las infecciones de transmisión sexual, esto es un problema de gran relevancia pública a nivel mundial. Si bien hoy contamos con métodos preventivos, diagnósticos y tratamientos, sin embargo, 1 millón de personas a nivel mundial adquieren una enfermedad de transmisión sexual cada día. 39 millones de personas se contagian con el virus, con el VIH. 300 millones de mujeres se infectan por el virus del papiloma humano. 374 millones de personas a nivel mundial contraen sífilis, clamidia y gonorrea por año. Una cifra que nos debería dar vergüenza y alarmar: son 700.000 casos de sífilis congénita en el mundo y nuestro país no es la excepción. Entonces, a pesar de tener métodos preventivos, diagnósticos y tratamientos, nos tiene que alarmar estas cifras y tenemos que preguntarnos como equipo de salud en qué fallamos para que sigan siendo tan prevalentes estas enfermedades. Bien, bueno, hoy nos vamos a abocar a la sífilis, que es una infección, es una enfermedad de infecto contagiosa cuyo agente etiológico es el Treponema pallidum. Esta es una bacteria que principalmente se va a contagiar por vía sexual, es decir, por relaciones anales, vaginales u orales, sin métodos de barrera, sin el preservativo.
Y también otra vía muy frecuente es la vía perinatal, es decir, la mamá le puede transmitir al recién nacido en cualquier momento de la gestación, puede pasar esta bacteria, la barrera placentaria, o en el momento del parto puede también contagiarse el recién nacido. Y una forma menos frecuente es la vía parenteral. Hay que recordar que esta enfermedad, digamos, puede afectar a cualquier persona, a cualquier edad, no respeta sexo, ni raza, ni el nivel socioeconómico. Hay que tener en cuenta que si bien tenemos métodos preventivos como es el preservativo, también contamos con tratamiento y que hay que tener en cuenta que la sífilis se trata y se cura. Bueno, para remarcar un poco de la situación epidemiológica en nuestro país, en el periodo entre el 2018 y el 2023, en Argentina se han notificado un total de 129.620 casos en la población general. Esto es una cifra de los casos que se han reportado, seguramente sea mucho más, y si indagamos en qué población se reportan más casos, es entre la población entre los 20 y los 30 años, pero como he mencionado hace un rato, puede aparecer a cualquier edad. Bueno, y para tener en cuenta la clasificación de la sífilis, esto lo tenemos que tener en cuenta para posteriormente el manejo del tratamiento. La sífilis la podemos dividir en dos grandes grupos. La sífilis temprana, que es desde el momento que yo me contagio hasta el primer año. Esta tiene un periodo de incubación más o menos de 2 a 3 semanas, un promedio de 21 días. A su vez, la sífilis temprana la vamos a clasificar en primaria, secundaria o latente precoz. Y por otro lado tenemos la sífilis tardía, después del primer año, que esta puede ser latente tardía o terciaria. Un concepto que tenemos que empezar a introducir es de la sífilis indeterminada, que es cuando yo no puedo determinar con precisión cuándo se ha infectado mi paciente, entonces ahí se recomienda tratarla como una sífilis tardía. Este concepto lo vamos a retomar más adelante. Y por otro lado, lo vamos a clasificar a la sífilis en el recién nacido, la congénita, que puede ser precoz, latente o tardía. Y ahora vamos a desarrollar cada etapa, comenzando por la sífilis temprana. La sífilis temprana, empezamos con la sífilis primaria. La sífilis primaria se va a caracterizar, ¿por qué? Porque la bacteria va a ingresar, va a penetrar, esta puede transmitirse a través de una mínima lesión o erosión que puede estar en piel o en mucosa genital. Esta ingresa durante el contacto sexual, se va a multiplicar, se disemina por sangre o por linfa, y en el sitio donde ha ingresado la bacteria, el treponema, es donde aparece la primera lesión. Esta primera lesión se caracteriza por una úlcera que generalmente no duele, es indolora, que se la conoce como chancro, y esta puede estar en área genital en un 85% de los casos o en área extragenital. Además, se puede acompañar de adenopatías regionales, es decir, un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos no dolorosos. Esto es lo que va a caracterizar al primer estadio de la sífilis primaria. Bueno, esta lesión inicial, el chancro, como decía, es una erosión o una úlcera, también lo podemos decir, que se caracteriza por ser indolora, tiene un fondo limpio, bordes netos, generalmente es único y con o sin tratamiento involuciona espontáneamente y no deja cicatriz. Si el paciente no ha recibido el tratamiento y desaparece, no quiere decir que está curado, obviamente. Esto es el proceso, la evolución de la enfermedad. Por lo general, en el hombre es el que suele consultar primero porque es quien se ve la lesión. En cambio, bueno, en el área genital en el hombre puede aparecer en el surco balano-prepucial, en el prepucio, en el escroto, en el meato uretral. Como vemos en las imágenes, o sea, tiene un borde indurado, bordes netos, un color salmonado de fondo limpio y que no deja cicatriz. En la mujer por ahí no se diagnostica mucho porque es indoloro y a su vez la mujer no se puede ver estas lesiones, a no ser que esté en un control ginecológico, que sea un hallazgo fortuito. El lugar donde más frecuentemente está en el paciente femenino es en el cuello del útero, pero también puede estar en labios mayores, labios menores, en vulva, en el clítoris. Entonces, por ahí la mujer es un hallazgo más casual.
pero siempre hay que incentivar a que se realicen los controles ginecológicos porque podemos encontrar estas lesiones. Además, ahí vemos la vulva con edema. Bien, como he mencionado, esta lesión inicial, este chancro, puede estar en área genital, pero también tenemos que buscarlas en áreas extragenitales, como puede ser el labio, la lengua, el paladar, las amígdalas, y también revisar siempre la región anal, porque también puede aparecer en este sitio. Bien, si no se ha realizado el tratamiento en la sífilis primaria, pasamos a una sífilis secundaria, que esta puede aparecer entre 2 a 8 semanas posteriores del chancro. Este periodo es el periodo, digamos, florido de la enfermedad, donde hay muchas manifestaciones que pueden estar en piel, en mucosas y manifestaciones generales. Es aquí donde más nos podemos confundir con otras enfermedades, porque, como he puesto ahí en la presentación, hay un polimorfismo en su presentación, entonces tenemos que pensar siempre en sífilis y vamos a desarrollar ahora cada una de estas manifestaciones, empezando por las manifestaciones en piel. Bueno, dentro de las manifestaciones en piel tenemos la floreciolea sifilítica, que este es un exantema que es morbiliforme, no pica, no es pruriginoso, puede estar en tronco y en las raíces de las extremidades, respeta lo que es palmas y plantas, es asintomático, es la única manifestación de la sífilis que no es contagiosa y que suele desaparecer de forma espontánea. Aquí nosotros podemos pensar que puede ser, por ejemplo, un exantema viral, un exantema secundario a la ingesta de algún medicamento, pero siempre tenemos que pensar en sífilis hasta que se demuestre lo contrario. Esto por ahí pasa desapercibido porque no pica y desaparece de forma espontánea. Luego tenemos otra manifestación en piel que es patoneumónica, que son las sífilides papulosas. Estas son pápulas sólidas que pueden tener distintos tamaños, son redondeadas, pueden aparecer en tronco, en abdomen, en palmas, en plantas. Como se ve aquí en la imagen, tienen un color rojo parduzco. Estas sí son altamente contagiosas y cuando el paciente, digamos, presenta estas pápulas en palmas o en plantas, se dice que lleva el diagnóstico. Entonces, un médico que revise palmas y plantas no se le puede escapar una sífilis secundaria. Estas son altamente contagiosas, como decía, en lo que vemos en las palmas y en las plantas, si se ve en la imagen, presentan un borde descamativo blanco, que eso se lo conoce como collaret de Bier, muy contagiosas, y es aquí donde mayormente se hace el diagnóstico. Bien, estas pápulas en las áreas húmedas, como es en la región genital o en la región anal, se pueden hipertrofiar, es decir, aumentan su tamaño, y por la maceración y la humedad de las zonas se tornan blanquecinas, y esto se conoce como condilomas planos. Hay que hacer o pensar diagnósticos diferenciales como los condilomas acuminados del HPV, pero siempre pensar en sífilis. En mucosas puede comenzar como una angina roja indolora, que puede también pasar desapercibido, y tienen otras manifestaciones, por ejemplo, como vemos en la imagen, en el labio, esas sífilides opalinas, que son placas brillantes, o en lengua, que se les conoce como pradera desecada, porque presentan placas depapiladas, también placas eritematosas y brillantes, que nos tenemos que pensar en sífilis. Y ahí he puesto una foto de una alopecia difusa que uno por ahí puede pensar que es una alopecia por estrés o por otras causas, pero siempre tenemos que pensar en sífilis, sobre todo, bueno, en pacientes que tengan una conducta sexual activa. Esta puede estar en cuero cabelludo, en cejas o en barba, y hay que explicarle al paciente que una vez que realice el tratamiento, el pelo vuelve a crecer. Bueno, es una imagen de una niña del hospital en donde primero le habían derivado porque se pensaba que era una dermatitis, cuando claramente son condilomas planos, entonces uno no puede dejar pasar estos casos porque podemos estar dejando pasar un caso de abuso sexual infantil. Entonces es muy importante como médicos generales conocer estas lesiones,
porque tenemos en nuestras manos el poder de derivar y de poder tener en cuenta estos casos que pueden terminar o que nos pueden estar hablando de una situación de abuso. Bueno, antes de pasar a la imagen, en la sífilis secundaria habíamos hablado de las manifestaciones en piel y mucosas, y me había olvidado mencionar que las manifestaciones generales pueden aparecer, por ejemplo, como fiebre, cefalea, astenia, un cansancio, malestar general. También en laboratorio nos podemos encontrar, por ejemplo, con anemia o leucocitosis y una eritrosedimentación acelerada. Parece que en las manifestaciones secundarias. Bien, este cuadrito les traigo para recordar. Por ahí he puesto la fecha, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que en la sífilis primaria la lesión característica es el chancro. Si no se hizo tratamiento, va a evolucionar o puede evolucionar una sífilis secundaria con esas manifestaciones en piel y en mucosas que he mencionado recién. Y ahora, si no se ha hecho un correcto tratamiento, en un periodo de años, de 10 a 30 años, puede evolucionar a una sífilis terciaria. Hay que tener en cuenta que entre estos periodos están los periodos de latencia. En estos periodos, los pacientes no van a presentar, o sea, son asintomáticos, no presentan ni signos ni síntomas, pero sí tienen serología positiva. Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en casos de controles para el trabajo o en casos de que se haga los controles para la embarazada, nos podemos encontrar con serologías positivas. Se dice que la latencia es temprana hasta el primer año y luego ya hablamos de latencias tardías, pero muchas veces es muy difícil determinar si esto ha sido dentro del primer año o más de un año. Entonces tenemos que tratar todos los casos como sífilis latente cuando no podemos determinarlo como una sífilis tardía. Bien, y si no se ha hecho un tratamiento, como decía, puede evolucionar en un periodo crónico a una sífilis terciaria o tardía, que si bien no es muy frecuente, sí se han reportado casos en nuestra provincia de neurosífilis que por lo general debutan como meningoencefalitis, meningitis, demencia, o también podemos encontrar lesiones a nivel cardiovascular como la endarteritis, aneurismas, lesiones coronarias, insuficiencia de las válvulas. A nivel mucocutáneo podemos encontrar tubérculos y gomas sifilíticos, y menos frecuente el compromiso osteoarticular con la periostitis o las ostitis gomosas. Bien, bueno, entonces hemos hablado de la sífilis primaria, de la sífilis secundaria, de la sífilis terciaria. Ahora vamos a abocarnos a la sífilis congénita del recién nacido. Como he mencionado al inicio, el Treponema pallidum, esta bacteria, puede atravesar la placenta en cualquier momento del embarazo, pero tenemos que recordar que el tratamiento antes del cuarto mes de gestación cura a la madre y es preventivo para el feto, evitando que contraiga la enfermedad. También el recién nacido se puede infectar en el momento del canal del parto si la madre presenta las lesiones activas. Como epidemiología, durante el periodo del 2024 al 2025, hasta la semana epidemiológica número 11, en Argentina se han notificado un total de 3.780 casos de sífilis en embarazadas, un total de 258 casos de sífilis congénita hubo en el 2024, y ahora en este año se han notificado un total de 92 casos. Tengo mis sospechas de que estas cifras son mucho más elevadas porque por ahí los médicos no tienen no notifican de manera obligatoria cuando sí se debería notificar. Es una enfermedad de notificación obligatoria. Bien. La sífilis congénita también lo vamos a clasificar en 3 estadios. Una sífilis congénita latente, cuando el recién nacido no tiene lesiones clínicas, pero sí serología reactiva. Si el título serológico es igual o mayor a que la mamá, se tiene que considerar como sífilis activa y se lo tiene que tratar al recién nacido. Luego pasamos a la sífilis congénita precoz, que va desde el nacimiento hasta los 2 primeros años de vida. En la sífilis congénita precoz, el recién nacido puede presentar o puede comportarse como una sepsis grave, puede presentar hepatosplenomegalia, convulsiones por afección del sistema nervioso. Entonces son lesiones muy graves que realmente se puede evitar y se puede prevenir.
A su vez, a nivel de la piel pueden presentar ampollas, que se les conoce como sífilis, como un pemfigoide ampollar, palmo plantar, altamente contagioso. Estos bebés suelen tener grandes descamaciones. Y a nivel mucoso, en la mucosa puede generar una rinitis purulenta o hemorrágica que también tiene un alto contenido de espiroquetas y es muy contagioso también. Entonces, estos bebés se los tienen que internar porque se les pasa la medicación endovenosa. Luego tenemos la sífilis congénita tardía, después de los 2 años de vida, que se suele comportar como la sífilis del adulto, pero tiene una tríada que es característica, que se caracteriza justamente por un compromiso ocular, las queratitis intersticiales, sordera satélítica por compromiso del octavo par y las anomalías dentales. Como he mencionado, esto realmente se puede evitar si hay un acorde de seguimiento a la embarazada, hacer o pedir las serologías en cada trimestre. Y también es muy importante no solo tratar a la mamá, sino explicarle que el tratamiento tiene que ser a la pareja también, porque de nada sirve que la mamá esté tratada y la pareja siga infectada. Entonces, nos tenemos que preguntar si la sífilis continúa siendo la gran simuladora, y aquí un pequeño recordatorio de cuándo y a quién vamos a testear. Si hay clínica compatible, si son asintomáticos con contacto sexual de riesgo, si el paciente tiene una solicitud voluntaria, remarcar a la gestante una vez por trimestre, y las parejas también, y si el paciente es portador del VIH, esto tiene que ser un testeo anual. Bien, entonces la pregunta era si continúa siendo la sífilis una enfermedad simuladora, y la verdad que sí, sigue siendo una enfermedad de alta prevalencia. Esta se mantiene en el tiempo porque los síntomas iniciales son poco llamativos o desaparecen solos. Por ejemplo, la úlcera primaria que hablábamos, es decir, el chancro, como es indoloro, muchas veces pasa desapercibido, los pacientes no consultan. Muchas mujeres cursan con un chancro y como no se hacen controles ginecológicos, esto pasa. Estas lesiones son altamente contagiosas. Durante la fase primaria y secundaria el riesgo de contagio es muy elevado. Hay un incremento de las prácticas sexuales sin protección, sin el método de barrera. Y hay que tener en cuenta y explicarle al paciente que si él o ella ha tenido sífilis y se ha hecho el tratamiento, esto no quiere decir que no se pueda volver a infectar. Y otro problema o desafío que tiene la salud pública es el seguimiento de los contactos para cortar esa barrera, esa cadena epidemiológica, y tratar a las parejas es esencial para el rastreo y cortar esta cadena epidemiológica. Bueno, entonces, ante un paciente que consulta por una úlcera genital, nuestro diagnóstico siempre tiene que estar como diagnóstico diferencial la sífilis hasta que se demuestre lo contrario, para remarcar que por lo general es una úlcera única, indolora, de bordes netos, tiene un fondo limpio, puede o no acompañarse de adenopatías regionales indoloras, y siempre tenemos que pensar en esta enfermedad. La bibliografía también menciona el chancroide, pero esto no es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio. Solamente la traigo para que comparemos que el chancroide tiene un borde más sucio, es doloroso, tiene adenopatías que pueden doler y bordes blandos. Podemos pensarlo, pero siempre tener en mente la sífilis. Y también es muy frecuente el herpes, por ahí nos podemos confundir, pero estos tienen múltiples vesículas que son dolorosas y tienden a recurrir. Entonces, cuando tenemos un paciente que consulta por úlcera genital, tenemos que tener es el mejor momento para pedir serologías, no solo para sífilis, sino para las otras infecciones de transmisión sexual, educar en prevención, incentivar al paciente a que use los preservativos y incentivar también a que la pareja sexual consulte, porque esto es un tratamiento de riesgoso. Bueno, y hay que recordar siempre diferenciar la anticoncepción de los métodos que previenen las ITS, es decir, el preservativo es el único método de barrera que previene. Nosotros como médicos y futuros médicos no tenemos que juzgar ni caer en las miradas de objeto o crítica hacia lo que el paciente nos cuente, porque muchas veces no han tenido o no han recibido educación sexual, y es el mejor momento
que tenemos para enseñarlos. Tampoco hay que dar por sentada la orientación sexual de la persona o suponer que solo tiene prácticas sexuales monógamas. Entonces, las ITS no discriminan, la prevención comienza con la información y el respeto. Muchas gracias. Bueno, aquí ha finalizado la charla del día de hoy. Estamos abiertos y abrimos la ronda de preguntas para sus ayudas, por favor. Bien. Con respecto al tema del programa de las charlas, Adriana Torres, desde la OCDE, ya se te va a mandar el programa con el cronograma de actividades. ¿Puedo hablar? Sí, sí, queda grabada ya, o sea, la charla se graba hoy y en la semana subsiguiente se va a estar subiendo a la plataforma de YouTube de nuestro hospital. Todas las charlas siempre van a quedar grabadas y subidas a la plataforma de YouTube. ¿Alguna duda con respecto a la temática? Pueden desactivar los micrófonos si quieren hablar. Está disponible para que desactiven sus micrófonos y puedan hacer preguntas. Una pregunta, soy la doctora Cecilia Gómez de Maceo de la OCDE. La verdad, bueno, agradecer, muy clara la charla, y bueno, consultar, doctor, qué incidencia o con qué frecuencia ve en su consultorio, lesiones, de sífilis en niños acá en el CEPSI. ¿Llevan algún registro? Son enfermedades que sí o sí, uno lo primero que piensa es la parte de abuso sexual infantil y se lleva a cabo un sistema de, primero y principal, contención del paciente, internándolo, realizando los estudios correspondientes, porque siempre una ITS abre la puerta para otro tipo de ITS. Eso lo vamos a remarcar en todos los encuentros. Y lamentablemente, en los casos de abuso sexual se ven con bastante frecuencia. Lo que vemos siempre en el caso de la sífilis son las lesiones de sífilis secundaria a nivel genital. Y pienso que por esta cuestión de que hablaba Guadalupe, el tema de que al ser el chancro una erosión, o sea, una lesión que no deja cicatriz y que no duele, pasa desapercibida. Y sobre todo estos pacientes donde habitualmente la vía de abuso es la anal, siempre el chancro se va a localizar dentro de la mucosa anal, por lo tanto va a ser imperceptible. Entonces lo que nosotros la mayoría de las veces vemos son los famosos condilomas planos, que son estas pápulas sobreelevadas,
de contenido blanquecino que tiene como una especie de forma de plato, ¿sí? Porque la parte central está deprimida y es más rojo brillante, ¿sí? Que lo diferenciamos fundamentalmente de los condilomas acuminados, que son lesiones por HIV, por HPV, que son las lesiones que tienen forma de coliflor o de árbol, que son morfológicamente diferentes, pero algunas veces en un comienzo, cuando comienzan las lesiones por HPV, no tienen esa forma característica, perdón. Por lo tanto, muchas veces la diferenciación es un poco difícil, pero para eso también es importante realizar la serología, que es confirmatoria. Me preguntan. Tuve un paciente con un chancro en Urna, pero la serología dieron positivos. ¿A los cuántos días debería solicitarla? Buenas, soy la doctora Mansur de la neonatología. Cristian, quería saber en cuanto al seguimiento de los chicos que son tratados en la neonatología, si ustedes han notado que alguno haya quedado con algún déficit neurológico o con alguna otro tipo de déficit, o sea, visual o algo. Quería saber si tenías algún dato de eso. No. ¿Qué tal, doctora Mansur? Buen día. La verdad que no tengo ningún dato preciso, pero lo interesante de todo esto que si bien detectamos pacientes con sífilis secundaria, lo interesante es que con una sola dosis de penicilina tratamos la enfermedad y no estamos viendo secuelas en este momento. Sífilis tardía, la verdad que no se ve. La famosa, los dientes de Hutchinson, la queratitis intersticial y todo ese tipo de cosas ya no se está viendo porque lo tratamos en forma precoz. Creo que hoy en el siglo XXI estamos como tenemos lamentablemente muy presente el tema de la sífilis asociada al abuso sexual infantil, entonces los tratamientos son precoces. Bien, gracias, porque aquí yo no tengo números exactos de incidencia neonatal, pero semanalmente entran 2, 3, 4 chicos por semana con diagnóstico de sífilis congénita. Entonces, yo pienso que hay que hacer mucho hincapié en el sistema de nivel de atención primaria, con la llegada del agente sanitario a las casas y una detección precoz y el tratamiento oportuno a la embarazada para evitar la cantidad de niños que tienen que internarse, separarse de su madre por 10 días y de no poder cumplir con una lactancia materna exclusiva y demás, y lo que conlleva una internación y la ocupación de la cama durante 10 días. Sí, me ha llamado también la atención que durante este año vamos teniendo 3 casos de neurolúes y es mucho, Cristian. Es muchísimo, es muchísimo. Y otra cosa muy importante de destacar, Sandra, que el tema que no solamente es el tratamiento al niño y a la embarazada, es el tratamiento a la pareja o a las parejas que puede llegar a tener esta persona. Porque el tema es que por ahí sí, tratamos al niño, tratamos a las embarazadas, pero no tenemos un buen medio de control y no tratamos a la pareja y esto no da inmunidad permanente y se vuelven a contagiar. Justamente ahora estoy ingresando yo un pacientito y los chicos me preguntaban, una de las causas también que siempre hay que tener en cuenta y que por ahí pasa, que por ejemplo mi paciente, la mamá, ha terminado el tratamiento hace una semana, no tengo la brecha de 30 días que amerita para realizar el parto. Entonces, ha terminado hace una semana y el niño tiene que ingresar porque seguro que está contagiado. Aparte, la pareja con un tratamiento incompleto porque no le daban la penicilina y no tenían para comprar para los dos. Entonces, lamentablemente, yo pienso que todas esas cosas hay que empezar a apuntalar desde lo primario. Bien, voy a responder a la pregunta de Selene que dice, tuve una paciente con un chancro en vulva, pero las serologías le dieron no reactivas. Ahí yo me planteo
tres opciones. Me planteo primero y principal, por ahí un error de laboratorio, ¿sí? Primero y principal. Segundo, me puedo plantear tranquilamente el fenómeno de Prosona. ¿Qué es el fenómeno de Prosona? El fenómeno de Prosona se da en la sífilis secundaria cuando hay tantos anticuerpos que saturan los antígenos, por lo tanto puede ser un falso negativo, por lo tanto habría que repetir la serología a las 4 semanas, ¿sí? Pero ante la duda, y otra cosa que puede llegar a pasar, que en vez de condilomas planos o chancro, sean, por ejemplo, un chancroide, o por ahí sean, por ejemplo, las lesiones del herpes. Las lesiones del herpes, como hemos visto en la foto, no siempre se manifiestan de esa forma. ¿Por qué no siempre se manifiestan de esa forma? Porque lamentablemente las vesículas son muy lábiles y se rompen fácilmente porque están en una zona, están en zonas de fricción, por lo tanto lo que nosotros vemos son múltiples úlceras, múltiples erosiones, perdón, porque son lesiones superficiales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo diferencio yo la lesión de un chancro de una sífilis? La diferencia es de la siguiente forma. Las lesiones de la sífilis siempre son múltiples vesículas que tienden a agruparse. Algunas veces se agrupan, ¿sí? Y dan una lesión que tiene como una especie de borde festoneado o como si fuera la forma de una carpetita, de la carpeta de las abuelas, a diferencia del chancro que tiene una forma netamente redondeada. Y a diferencia del chancro, las lesiones del herpes son lesiones dolorosas. Habitualmente el fondo no siempre suele ser limpio, suele ser fibrino purulento, puede estar acompañada de disuria, alteraciones de la micción, por ahí puede acompañarse de un dolor a nivel de la ingle o un dolor a nivel del miembro inferior. Es mucho más signo sintomático que el chancro de la sífilis. ¿Alguna otra pregunta? Hermoso, Cristian, muchísimas gracias. Y la verdad que salió muy linda la ponencia. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias por tus aportes. Cristian, antes que terminemos, me gustaría que invitemos a todos los que han participado, que ahí veo que hay gente del Bobadal, hay gente de las UPAs, que nos ayuden a difundir también a todo lo que es el nivel primario de atención, la actividad y los próximos encuentros, porque bueno, cada vez sean más los que participen. Les pedimos por favor que nos ayuden a la difusión. Aquí Florencia les va a mandar un mail con el tema del programa de las actividades que vamos a seguir desarrollando durante todo el mes de octubre y la primera semana de noviembre. Los que por ahí no han tenido tiempo de entrar en su momento, si quieren anotar las dudas y las charlamos en el próximo encuentro, antes de empezar la charla de HIV, el primer nivel de atención, no hay ningún problema. Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos a dar por finalizada esta reunión. Los esperamos el día 13 de abril a las 9:30 horas. 13 de octubre, perdón, a las 9:30 horas. Les pedimos por favor puntualidad porque siempre empezamos a esta hora, a las 9:30. Y bueno, las dudas que hayan surgido de esta charla no tenemos problema en charlar la clase que viene antes de empezar con el próximo tema.
Le damos las gracias por su participación y que tengan un muy buen día. Gracias.